¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenas noches, el Señor les bendiga y bueno, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes y viendo un capítulo más de nuestro libro que lleva por título Un modelo a seguir. La semana pasada vimos el primer capítulo que llevaba por nombre Nuestra visión, si lo recuerdan. ¿Y cuál era? No es cuál era, cuál es la visión de nosotros como iglesia, como Misión Cristiana del Calvario. Bueno, recordemos que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el día de hoy vamos a estar viendo ahora nuestra misión. Semana pasada fue la visión, ahora se trata de la misión. Y la misión que tú y yo tenemos como iglesia lo encontramos en Mateo 28:19, mis hermanos, que dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, nuestra misión como iglesia es alcanzar a todas las naciones. ¿Pero para qué? Para Cristo Jesús. O más bien, ¿para quién? Para Cristo Jesús. Tenemos que llevar, miren, esa palabra buena, el mensaje de salvación a todas las naciones. Debemos alcanzarlas todas, pero para nuestro Señor Jesucristo, para que le conozcan, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino al contrario, que todos procedan al arrepentimiento. Y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Pero ¿cómo van a conocer a Jesús si no hay quien les hable? Por eso, esa es la misión de la iglesia: alcanzar a todas las naciones para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al capítulo número 2 y que ya pues, quedamos que lleva por título Nuestra misión. Y miren, en el primer párrafo de nuestro libro dice: la misión de la iglesia comienza con la concientización de la tarea evangelística del pueblo de Dios. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios. Bueno, de hecho así se le llamaba en el Antiguo Testamento, pero ahora somos iglesia, ¿ok? Entonces, aquí vemos que la misión de la iglesia comienza precisamente con esa concientización de la tarea evangelística de nosotros como iglesia. Dice, y de su llamado hacia las naciones. Debemos de ir con este evangelio a todas las naciones. ¿Pero qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. Nos sigue diciendo aquí: para garantizar que el proceso del alcance misionero sea eficaz, deben considerarse algunas condiciones básicas. Y fíjense, nos habla de algo bien importante. Una de esas condiciones básicas es la transformación mental. Eso es básico para garantizar el alcance de ese proceso misionero, para que sea, miren, contundente, eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que sea bueno, que sea certero, que sea, podría decirse, efectivo. Y al ser efectivo es porque es bueno y porque produce lo que debe de producir y para lo que fue hecho. Entonces, para que ese proceso misionero sea eficaz y garantizar precisamente que cumpla su objetivo, miren, es necesario considerar algunas cuestiones que son sumamente básicas, como cuál. La primera es la transformación mental. Y dice que la misión, para que la iglesia la realice, debe comenzar con una transformación de entendimiento. Miren, mis hermanos, si nosotros como iglesia que tenemos esa responsabilidad y por qué no decirlo también ese privilegio de llevar la buena noticia a todas las personas y alcanzar las naciones para Cristo Jesús, debemos de tener bien claro el entendimiento
debemos entender con esa perfección esa labor que ya nos fue encomendada por parte del Señor. Para eso el Señor te alcanzó, para que le conocieras, pero también y sobre todo, ¿verdad? Aquí tenemos algo hermoso. Él nos alcanzó para salvarnos, pero esa salvación incluye también varias cosas, y entre ellas el que nosotros tenemos una tarea, una responsabilidad con el Señor, y esa responsabilidad es llevar las buenas nuevas a todas las personas. Así como tú fuiste alcanzado, alguien te compartió el evangelio, ahora a ti te toca también compartir esa misma palabra de vida para salvar a otras personas. Amén. Entonces debemos de tener, miren, bien claro nuestro entendimiento. Y ese entendimiento lo vamos a tener gracias a una transformación de nuestra mente. Y ahorita vamos a ver algunos puntos de esta transformación. Fíjense, el primero nos dice que la iglesia debe visualizarse, o sea, tú y yo debemos de vernos como un agente de la misión de Dios hacia las naciones. O sea, somos unos agentes, pero no cualquier agente, o en pocas palabras, no somos cualquier colaborador, somos colaboradores, agentes de Dios. Somos colaboradores o agentes de la misión que tiene nuestro Señor para todas las naciones. Entonces, fíjense, eso lo debo yo ¿de qué? De estar entendiendo, de estarme visualizando. Cuando yo entiendo y yo me visualizo como ese agente, como ese colaborador, pero no de cualquier jefe, sino un colaborador y un agente de Dios, miren, va a cobrar sentido el que yo sienta esa responsabilidad por cuidarme, y el cuidarme en el sentido de que debo de ser como el Señor dice que soy, ¿sí? Y que no nada más yo, sino también ustedes como iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, que por ser sus hijos nos debemos de parecer a Él, y Él es santo y Él es perfecto, ¿sí? Entonces, imagínense todo lo que conlleva el de visualizarnos como esos agentes, porque Él nos escogió y Él no se equivoca. ¿Verdad que ustedes para un trabajo, y más un trabajo muy importante, no van a escoger a cualquier persona, van a escoger a personas capaces, responsables? En pocas palabras, personas que desde que cualquiera que la vea, imponga inclusive respeto, autoridad, credibilidad. Y obviamente tienen que ser personas capaces, competentes, con todas las características. ¿Por qué? Porque tienen encomendado, ustedes le van a encomendar un trabajo muy importante. El Señor no se equivoca, y el Señor ya nos vio así como lo que acabo yo de decir, y aún cosas mayores, mis hermanos. Por eso es de que debemos, miren, renovar nuestro pensamiento, transformarlo y estar conscientes y entendidos de lo que implica ser ese agente de Dios. Amén. Nos dice que la iglesia debe cambiar también la idea que está orientada a que toda actividad debe ser centrada en el pastor. Generalmente la iglesia que quiere que sea el pastor el que realice todas las tareas, incluyendo la evangelización y la obra misionera. Ciertamente se ha tenido por mucho tiempo esa falsa idea que solamente el pastor o los ministerios que el Señor ha dejado instituidos, que sabemos que es apóstol, profeta, maestros, ya dijimos, pastores, evangelistas, consideramos o hemos pensado que solamente los que son ministerios tienen la obligación o la responsabilidad de la misión de Dios, es decir, alcanzar a todas las naciones para Cristo. Y eso no es así.
esa misión, esa tarea es para todos y cada uno de nosotros que somos iglesia. Ciertamente el pastor y todos los demás ministerios tienen también otras funciones, pero tienen otras funciones también. ¿Por qué digo otras? Porque también tienen la función de evangelizar y de la obra misionera, sí, pero no es exclusivo de ellos. Todos los que somos iglesia tenemos ya esa responsabilidad, tenemos ya ese privilegio y esa obligación, tanto de estar evangelizando como también todo lo que es la obra misionera. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. El otro segundo aspecto de la transformación mental nos dice que la iglesia debe de estar abierta a la dirección del Espíritu Santo. Tradicionalmente se tiene la idea de ser una iglesia centrada en un solo programa, interpretado teóricamente como un fin y no como un medio. Esto obstaculiza la guianza del Espíritu en su plan de expansión a las naciones. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Ciertamente tenemos un diseño para llevar las buenas nuevas. Obviamente debemos de hacer las cosas de una manera ordenada, a sus tiempos, ya establecida, o como dije anteriormente, ya conforme a un modelo, a un plan, a un diseño por parte de Dios. Pero eso no quiere decir que seamos personas mecánicas, porque en las menesteres, en los trabajos del Señor, miren, es el Espíritu de Dios el que nos debe de estar guiando, porque el Espíritu de Dios es la Escritura, que es el que conoce el corazón, el pensamiento, la mente, es el que conoce a Dios. En consecuencia, si Dios es, en pocas palabras, es nuestro jefe, obviamente su Santo Espíritu es el que nos debe de guiar, porque Él es el que sabe cómo quiere las cosas. Ciertamente hay un diseño de cómo llevar las buenas nuevas, pero también es cierto que la iglesia debe de ser dirigida y debe de ser guiada en todo sentido y en todos los aspectos por el Espíritu de Dios. Y obviamente la obra de evangelizar, la obra misionera, no es la excepción. ¿Por qué? Porque definitivamente es en sí el objetivo, la misión de Dios, y en consecuencia no podemos ser guiados por cuestiones humanas, sino por cuestiones no debemos ser guiados, por cuestiones humanas o por cualquier otra circunstancia, sino que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Las cuestiones del Espíritu se disciernen con el Espíritu, mis hermanos. Todo lo que tiene que ver con Dios no puede ser empleado una metodología humana, sino que tiene que ser empleado el diseño de Dios, lo que dice Dios, y esto lo sabemos a través de la guianza del Espíritu. Entonces, no nos cuadremos, no pongamos procesos humanos a la tarea a que el Señor nos ha encomendado, sino que seamos, ¿qué? Miren, guiados por el Espíritu de Dios. Un tercer punto de esta transformación mental nos dice lo siguiente: la iglesia debe de ser responsable en tomar su papel como protagonista en el cumplimiento de la misión. La idea que debe ser cambiada en la iglesia es respecto a la responsabilidad que se le deja solo a los ministerios de afuera o del extranjero, el hacer lo que les corresponde a la iglesia. Por ejemplo, en las campañas o en las cruzadas, etcétera, se enfatiza mucho sobre el liderazgo foráneo, un evangelista o un coordinador, artistas cristianos que son de afuera del lugar donde está la iglesia o que vienen del extranjero, limitando a la iglesia en cumplir su misión. Sin embargo, se requiere tener equilibrio entre una cosa y la otra para no quitarle la oportunidad a la iglesia de realizar su misión. La misión, que es alcanzar todas las naciones para Cristo, es una misión que es para ti y que es para mí.
y que ciertamente, como aquí nos dice, se ha tenido esa idea también, que hace como pensar que nada más es para los pastores, también el pensar que solamente es para los ministerios, para los ministerios que vienen, ¿sí? de afuera, ¿sí? O extranjeros. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces llegan a nuestras ciudades misioneros, vienen ministerios, vienen inclusive artistas, y obviamente traen el mensaje del Señor, porque también es la palabra de Dios. Y pensamos que el hecho de que a lo mejor si invitamos a familiares o amigos y que los llevamos, no sé, a un concierto cristiano, o los llevamos a alguna enseñanza, alguna prédica, porque llega un ministerio muy importante a dar una prédica, una enseñanza, tal vez una cuestión de un congreso, de un seminario, y pensamos que ellos son los que, por ser extranjeros, ya tienen un mayor peso, y que a ellos les corresponde lo que es la misión de Dios. No, a ellos no les corresponde, ellos sirven también para ello, también tienen su propósito, pero definitivamente, mis hermanos, es de nosotros, la iglesia, la misión, mi responsabilidad, que esa misión que tiene el Señor, o que ya dejó establecida el Señor, sea cumplida. Pero soy yo, que me puedo allegar, que me pueden servir, que puede de alguna manera reforzar un ministerio extranjero o un artista extranjero, etcétera. Eso es otra cuestión, pero no podemos delegar nuestra responsabilidad a otras personas, ¿sí? Espero darme a entender. Ni siquiera que sea un extranjero, como ni siquiera tampoco, repito, a los ministerios locales, a mi pastor, al profeta, al apóstol. No, yo tengo una responsabilidad. ¿Y cuál es? Es alcanzar todas las naciones para Cristo Jesús. Y esa responsabilidad, esa nadie me la quita, ¿sí? Yo la tengo que cumplir. Ciertamente los ministerios, repito, también la tienen, pero es una de las tantas obligaciones o responsabilidades que ellos tienen, pero eso también es para nosotros, y yo no puedo quitarme una responsabilidad nada más porque otra persona la debe de tener también, y lo digo también. Entonces, si también la debe de tener, eso quiere decir que yo me quedo con mi responsabilidad, y simplemente como iglesia ya tengo esa responsabilidad de estar haciendo como Dios dice, estar alcanzando todas las naciones para Cristo, independientemente de que los ministerios y que las demás personas que también son iglesias también la tengan. Entonces no nos podemos hacer a un lado, mis hermanos, y tengamos bien presente esa situación, esta tarea tan hermosa que el Señor nos ha delegado, porque tal vez pudiéramos decir, ay, qué responsabilidad, o qué pesado. No, imagínense cómo es que nos está viendo Dios para encomendarnos o tenernos esa confianza de algo tan hermoso, dejarlo en nuestras manos para que lo hagamos. Nos está confiando su reino, y eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, activémonos, transformemos nuestra mente para poder entender a cabalidad todo lo que significa el que nosotros tenemos delegada esa responsabilidad de alcanzar todas las naciones para nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos sigue diciendo que en la evangelización misionera la iglesia desempeña un doble papel.
Uno, el de una iglesia que es congregada por el Espíritu Santo para poder recibir por poder e instrucción y edificarse mutuamente. Y la segunda, el de un equipo que es enviado a las naciones para dar testimonio sobre Cristo y para llamar a todos los pueblos de la tierra a que entren al reino de Dios. Fíjese, qué importante. Dice que aquí que la iglesia en esa evangelización misionera, o sea, cuando se va uno a otro país, a otros lugares, la iglesia desempeña un doble papel, es decir, tú y yo, cuando está del Señor que tengamos que salir a otros lugares para llevar las buenas nuevas, tenemos un doble papel. Una que es que yo como iglesia, sí, estoy congregada por el Espíritu Santo, yo me congrego, yo me estoy reuniendo con el resto de la iglesia, pero si no está el resto de la iglesia, mi presencia con el Señor, y es el mismo Espíritu Santo el que me da la dirección, el que me da la instrucción y el que me dota de todo aquello que yo necesito para estar haciendo la labor evangelística. Pero también dice que como equipo, ¿sí?, como persona que va a hacer esa labor, tengo que estar dando testimonio de Dios, testimonio de quién es el que vive en mí, así para que obviamente vean a Cristo a través de mi persona, y eso es lo que a ellos van a estar viendo, y el mensaje mismo soy yo, y eso es lo que va a estar también trayendo evangelización, porque no nada más es lo que digo, sino también el cómo actúo, ¿sí? Somos cartas abiertas, ya lo hemos hablado, mis hermanos, que quiere decir que no nada más voy a llevar el evangelio con la palabra, sino que yo misma soy el evangelio, porque donde quiera que yo llegue, a cualquier nación a la que yo llegue, puedan ver a Cristo en mí. Miren, mis hermanos, a lo mejor por cuestión de idioma no nos podamos entender, pero todos conocen de alguna forma cómo es Dios, y cuando te vean a ti cómo te comportas, pueden estar viendo a Dios, y sin necesidad de que se esté hablando el mismo idioma, porque todos, aunque no conozcan como tú y yo conocemos a Dios, pero la gente conoce, de oídas conoce, nosotros lo conocemos porque lo vivimos, pero finalmente conoce sus características. Entonces cuando a ti te vean, van a decir, ay, ahí está Cristo, ahí está Dios, aun cuando tú no estés hablando el mismo idioma o no el mismo porcentaje del idioma que se habla ahí, ¿sí? Pero no es necesario, porque tu actuar, tu estilo de vida es el que va a hablar por ti. Amén. Un cuarto punto en esta transformación mental nos dice que la iglesia, entonces, debemos de asumir nuestra responsabilidad en alcanzar las naciones para Cristo y creer fervientemente que Dios suplirá todo lo necesario para lograr para que este proyecto se cumpla. Claro que sí, o sea, yo debo de entender y creer precisamente que Dios es el que me va a suplir, Dios es el que va a darlo todo lo que se necesita, mis hermanos. Pero yo debo de asumir esa responsabilidad en alcanzar las naciones para Cristo, y que tenga yo esa creencia firme de que Él va a suplir todo. Si nosotros estamos abatidos, preocupados, estresados por cómo voy a comer, cómo me voy a trasladar, dónde voy a vivir, o sea, todas esas cuestiones que se requieren, porque es la verdad, se requieren para poder vivir y para poder hacer las cosas. Pero si mi mirada me enfoca, mi mente la enfoco a esas circunstancias,
eso me va a distraer y yo ya no voy a poder estar haciendo bien, con excelencia, esa obra evangelizadora. Por eso dice el Señor aquí que debemos nosotros asumir nuestra responsabilidad en alcanzar a las naciones, pero creyendo firmemente que el Señor se va a encargar de todo lo demás. Entonces, mis hermanos, nosotros nos toca hacer lo que el Señor dice que debemos de hacer. ¿Y qué es esto? La obra, alcanzar todas las naciones para Cristo, ¿sí? Estar alcanzando a las personas, pero que mi mente no se distraiga en cómo le voy a hacer, con qué voy a comer, con qué voy a vestir. El Señor se encarga de todo eso. Y recordemos que hay un pasaje en la Escritura que dice que por qué nos afanamos de qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir, que primero lo que debemos de hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y que Él se encarga de todo lo demás. Allí está su palabra y el Señor no miente. Entonces quitemos todo eso que nos estorba y enfoquémonos en lo que el Señor nos manda. Amén. Ya por último nos dice que la iglesia debe de quitar la idea que solo nuestra ciudad debe ser alcanzada y no las naciones, y sobre todo dejar que otras personas realicen dicha tarea, debido a que anteponemos aspectos como el tiempo que hay que invertir para viajar, los gastos que esto representa, lo cual refleja una actitud que irresponsable y egoísta, ¿sí? Entonces aquí nos habla de dos cuestiones, que nosotros debemos de dejar, en pocas palabras, ese pensamiento limitado, que nada más debemos de alcanzar a nuestra ciudad. Y creo que finalmente estamos todavía más limitados, porque verdad que nos hemos limitado a nuestra familia, ya cuando mucho nos extendemos a nuestros amigos, pero ni siquiera a toda la colonia en la que vivimos. Entonces aquí el Señor nos habla que debemos de quitar ese pensamiento de límite, porque nuestra responsabilidad está alcanzar a las naciones, no a una ciudad o no a una colonia. Entonces esas limitaciones tienen que quedar. Y luego por otra, en dado caso, que el estarnos preocupando, como les decía, cómo vamos a viajar, cómo vamos a pagar esos gastos, todo lo que implica. Si vamos a otra nación, obviamente se requiere pasaporte, inclusive pues dólares, porque sabemos que es la moneda que pues te aceptan, en pocas palabras, casi en todos lados, ¿verdad? En todas las naciones. Y si no, pues euros, y luego el euro está más caro que el dólar. Entonces, si nos ponemos a estar pensando en eso, miren, mis hermanos, nos vamos todavía a limitar más. Si por sí traemos la mente limitada en nada más evangelizar a cierto sector o a cierto grupo, y todavía le sumamos a todas estas demandas o necesidades económicas, y hasta, por qué no decirlo, de estudios, porque necesitamos. ¿Cómo vamos a ir, no sé, a China si ni siquiera sabemos hablar chino? Entonces vámonos por lo más tranquilo, si quieren inglés, porque se supone que el inglés lo deben de hablar en varias partes, sí, también es un idioma universal. Entonces, si ni siquiera sabes hablar inglés, ¿cómo vas a ir a otras naciones? Y muchos quieren, ay no, yo quiero ir a Canadá. Ajá, sí. ¿Sabes hablar inglés? No. ¿Sabes hablar francés? Porque también se habla francés. No. Entonces, ¿cómo quieres? Pero bueno, volvemos aquí, a México. Si no puedes ni siquiera con tu colonia, ¿cómo quieres alcanzar las naciones? Entonces, miren todo lo que debe de ser transformado en nuestra mente, que no hay ninguna limitante. Nosotros no debemos de limitarnos ni por el idioma, ni por la distancia, ni por las cuestiones financieras o económicas, como le quieran poner, de papeles, de nada, porque el Señor se encarga de suplirlo todo. Él tiene todo perfectamente controlado, mis hermanos. Y Él hace que haya de donde no hay. Pero no somos nosotros únicamente los que debemos de preocuparnos
y no de preocuparnos, de ocuparnos por la parte que nos corresponde, y esta es que llevar el Evangelio y alcanzando a todas las naciones para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás, el Señor se encarga. Él es sabio y Él es el Todopoderoso. Y Él hoy te dice, transforma tu mente para que puedas hacer y que puedas lograr la misión que yo a ti te he dado, y que es de que alcances a todas las naciones para mi Hijo Jesucristo, para que lo conozcan, y como dice la Escritura, toda rodilla se doble y confiese que Cristo es el Señor. A eso tú y yo fuimos, miren, elegidos, apartados por el Señor. El Señor no se equivoca, y te vio a ti y me vio a mí como personas responsables para esa tarea, para esa misión. Entonces, mis hermanos, empecemos a quitar todo estorbo, empezando por la mente, porque ese realmente es el único estorbo, nuestras limitaciones mentales. Y lo que es ilógico aquí en el mundo, en lo terrenal, es la lógica de Dios, es lo natural de Dios. Cristo caminó sobre las aguas. En lo terrenal eso es imposible, pero en el reino de Dios es posible. Y si Cristo lo hizo, tú y yo lo podemos hacer, porque dice que a cosas mayores que las que Él hizo haremos. Entonces, pues quiere decir que eso también lo podemos hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? Por la limitación que hay en nuestra mente. Y digo, eso es un ejemplo, no quiero que se vayan a ir a tratar de caminar en el agua. Bueno, si quieren traten, pero es un ejemplo. Y si ya el Señor nos dijo que esa es nuestra misión, que esa tarea nos está encomendando, es porque ya nos vio capaces. Amén. Bueno, hasta aquí va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Hermoso, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios, mire, nos esté redarguyendo, pero también nos esté llevando a tener esa libertad de mente, pero también bien entendidos de lo que Él nos está confiando, y que eso nos lleve a apasionarnos por la obra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que a veces cuando nos dan trabajo en una empresa muy importante, no sé, si te dijeran vete a trabajar a Televisa o a una empresa extranjera, a una transnacional, hasta se siente uno importante, ¿verdad? Porque dice uno, pues no soy cualquiera, porque no a cualquiera le dan empleo ahí, más si son empleos de alto nivel, en posiciones importantes. Entonces eso habla de ti, que estás bien capacitado, que tienes la presentación, la presencia, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y verdad que hasta nos esponjamos. Pues imagínense ahora que nos mandó a llamar el Rey de Reyes y Señor de Señores, confiándonos su reino, porque nos vio capaces, nos vio personas responsables, nos vio personas que damos la talla, y sobre todo, mis hermanos, que nada nos detiene, y que tenemos esa disponibilidad de transformar nuestra mente a su mente para poder alcanzar todo lo que Él nos manda. Amén. Bueno, pues que tengan una muy buena noche, Dios les bendiga, y seguimos en contacto, mis hermanos, y a poner manos a la obra, quitando todo estorbo de nuestra mente, y desde ya evangelizando, mis hermanos. Hasta luego.